Muy buenas tardes. Hoy quiero empezar agradeciendo la invitación muy cordial que me ha hecho Antonio Gámez para participar de este seminario virtual de los viernes, en compañía de muchas personas que están ligadas a la obra del doctor Briceño Guerrero, a sus seminarios, a sus libros, a su pensamiento. Quiero recordar especialmente a Cristina Briceño, su hija. Quiero recordar también a José Gregorio Vázquez, su editor, a Antonio, ya lo he dicho, su alumno y amigo, a Manjunata, por ejemplo, a Carlos Danés, a Ana María Leoni, a Lester Vitti, Juan Acevedo, Freddy Carrillo, Melinus Cátegui, a la señora Usha Bali, a tanta gente valiosa que pasó por las aulas del doctor Briceño Guerrero y de quienes tanto he aprendido y a tanto agradezco. Hoy he sido convocado para hablar de un libro que me encanta, que me sigue conmoviendo, que me gusta muchísimo, llamado Triandáfila, cuyo autor es José Manuel Briceño Guerrero, bajo el heterónimo o seudónimo también de Juan Noel Brigue. Triandáfila es un libro del año 1967, publicado en Caracas. Un libro muy breve, eh, unos 60 y algo de páginas. Yo no sé catalogarlo si como una novela o un cuento largo, una novela corta o un cuento largo. Es un libro muy sencillo, no tiene índice, casi sin datos. Solo dice que fue publicado el 12 de abril del 67 en Caracas por la editorial Arte, en una página final. Pensemos en el contexto de creación de este libro, de publicación. Era gobernante Raúl Leoni, y lo único que la gente recordará de este año con especial atención es el terremoto de Caracas. 2 años antes, Briceño Guerrero en el 65 había publicado Dulu Sucón, también una novela bastante corta, al estilo de diseño de Triandáfila. Yo considero que Triandáfila es más bien un relato poético. Es un libro de narrativa, pero con grandes elementos de poesía. En palabras del propio autor, dice que Triandáfila es una mezcla de lo fantástico, de lo imaginario, de lo poético y filosófico con lo real, práctico, cotidiano. Debo destacar que en la portada original de Triandáfila se encuentra un cuadro de Jacqueline Clarac, esta importante antropóloga y esposa del doctor Briceño Guerrero, quien hizo un cuadro con una figura muy, muy especial, y es esta figura. Esta es una versión original del año 67 que tiene esta esfera, muy ligada, por cierto, con el contenido de Triandáfila, que tiene esas reminiscencias al origen, a la creación, al óvulo, a la semilla, al germen de polen, ¿no? A tantas cosas. ¿Qué significa Triandáfila? Eh, ya desde el punto de vista etimológico. Bueno, Triandáfila es una palabra rara para nosotros, como en buena manera el libro lo es, y significa literalmente flor que tiene tres ascendencias, tres linajes. Es como si fuera una flor de tres padres. Y esta palabra es una palabra, cierto, española, pero no de uso general. Es una palabra del judeo-español, del español ladino o del español sefardí, ese que hablan los expulsados por la reina Isabel en el siglo finales del siglo XV, principios del XVI, y que se instalaron en Marruecos, Argelia, África del Norte, en todo lo que fue el Imperio Otomano, Rumania, Bulgaria, la antigua Yugoslavia, la hoy Palestina, parte también de Israel. Una lengua desterrada, un español desterrado solo hablado por los judíos que fueron expulsados en esta época. Eh, una palabra que se usa en vez de rosa
en esta comunidad. Es decir, no existe la palabra rosa, pero ellos para llamar a la rosa la llaman triandáfila. Por cierto que a Francisco Moreno Fernández, en un libro suyo llamado Variedades de la lengua española, este importante catedrático español, dice que esta palabra es de origen turco y no tiene cuño hispánico, sino ya que el judeo español ha entrado en contacto con otras lenguas como el árabe, el turco, etcétera, pues también ha asimilado palabras de esas otras lenguas. También es importante acotar que Moreno Fernández la reseña con acento grave, triandafila y no triandáfila. Es un detalle interesante. En definitiva, triandáfila, según el mismo Briceño Guerrero, significa flor de tres linajes, flor de tres ascendencias. El libro comienza con una muy interesante y enigmática dedicatoria a un tal Wamblad Leafar. Ese Wamblad Leafar, a quien él llama sacerdote del fuego, no es más sino el anagrama de Rafael Dalmau, quien, por algunos he sabido, fue el maestro del doctor Briceño Guerrero mientras éste permaneció en la ciudad de Barquisimeto en su ya adolescencia y parte de su adultez. Un hombre cargado de muchísimas leyendas, de anécdotas varias, muy interesantes, sobre el cual no voy a indagar. Pero lo llama sacerdote del fuego, y esto tiene mucha relación con el desarrollo del libro. El libro está dividido en un prólogo y 10 capítulos, todos encabezados con grafemas o letras hebreas, y no están ordenadas en una serie tradicional. En Amor y Terror de las Palabras, otra novela maravillosa del doctor Briceño Guerrero, también aparece el encabezamiento con letras hebreas. En este caso, en Amor y Terror de las Palabras usa 22 y más o menos guardan un orden. En otro libro llamado El Tesaracto y la Tetractis, el profesor utiliza 10 letras hebreas para formar una especie de triángulo que él luego asocia con la tetractis, una figura de 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Esto tiene reminiscencias y contactos muy directos con la formación del lenguaje, la estructura lingüística, con lo poético también, pero también con lo mágico, con lo místico y por supuesto con esa tradición hebrea de la cábala, en la que hay tantas y tantas formas distintas de interpretación, todas tan hermosas, todas tan bellas, tan mágicas, tan misteriosas. El personaje central de Triandáfila es un hombre llamado Adam Lilith, un nombre bastante raro, como suele suceder en los libros del profesor, nombres muy extraños, nombres poco comunes. No está escrito a la manera tradicional ni Adán ni Lilith, como pasa con Dul Hukom, por ejemplo, y con otros personajes, al que él llama desde el principio un guerrero agonizante. Agonizante en el sentido de que está rumbo a una muerte segura, de que está herido tal vez o enfermo y pronto va a morir. Este personaje, Adán Lilith, tiene dos orígenes, dos vertientes, ¿no? En su nombre. Uno es Adán, el personaje más conocido por todos nosotros, que el personaje del Génesis, que fue creado con arcilla, etc. Pero también tiene por madre o por vínculo materno a Lilith. Lilith es una figura mucho menos conocida por nosotros. Es una legendaria figura hebrea, femenina, por cierto, de origen mesopotámico. Lilith viene de la diosa Lilu, que como dije, es de origen mesopotámico, un ser maligno, un ser de la noche, un ser relacionado con las cosas aterradoras. Ya en el poema del Gilgamesh, que muchos conocimos justamente por el profesor Briceño, del 2100 años antes de Cristo, este personaje de Lilith viene a mencionarse. Los judíos que vivían en Babilonia y que retornaron a su tierra
llevaron esta leyenda con ellos y llamaron a este personaje, lo asimilaron, mejor dicho, con una voz hebrea que es Laila, la cual significa noche. Lilith surge de una interpretación rabínica del Génesis, particularmente del capítulo 1, versículo 27, en el que dice que Dios creó al hombre y a su imagen y semejanza, pero los creó varón y mujer. ¿De acuerdo? Fíjense que en esta parte del Génesis no habla de Eva. El episodio de Eva, el de la costilla, de Adán que duerme, etc., va a ser relatado más adelante del Génesis. Entonces, la tradición rabínica ha supuesto que esta descripción de la creación del hombre y de la mujer es anterior a Eva y que por lo tanto esta primera mujer no es Eva sino Lilith. Ella desde el principio se presenta en la tradición rabínica como una mujer diferente, rebelde, distinta, insumisa, una mujer llena de rebeldía por doquier. De hecho, ella abandona a Adán y abandona el jardín del Edén y se traslada a vivir en otras regiones. Es tanto que, por ejemplo, Primo Levi, el escritor italiano, de origen judío, por cierto, dice que ella es una deidad o una entidad relacionada con el semen masculino. Ella recoge el semen que no ha servido para fecundar a las mujeres, el que queda en sábanas y en ropa, y lo utiliza para preñarse a sí misma, para fecundarse a sí misma y tener hijos bastante monstruosos, bastante amorfos. Lilith no resiste, por ejemplo, que Adán quiera tener sexo con ella en posición tradicional, es decir, ella abajo de él. No, ella se rebela contra esto y dice: yo no puedo ir abajo, yo tengo que estar al nivel tuyo. Y como Adán no acepta, entonces Lilith pronuncia el nombre secreto de Yahvé y sale en forma tal vez vaporosa del Edén y toma una independencia a partir de esto. Adán Lilith, el personaje de Triandáfila, el personaje central de Triandáfila, se nos presenta en el prólogo como una especie de enajenado mental que está en un APEM, APEM, dice Briceño Guerrero. Yo tuve ocasión de preguntarle personalmente qué significa esto y él me dijo que APEM significa asilo para enfermos mentales. Allí es descrito como un hombre que tiene la extravagancia propia de los pacientes que están en ese asilo para enfermos mentales, y que bueno, la extravagancia de él deja de ser algo particularmente llamativo, pero que luego él tiene un brillo en los ojos muy especial, que tiene una especie de iluminación. Esta iluminación, dice el narrador, que es una especie de empleado de este asilo, dice que esta iluminación es como si fuera la señal de que Adam Lilith comprende un arcano, un secreto difícil de conocer, algo recóndito, algo que él sí ha visto. O también como la comprensión de cosas dispares, cosas que en apariencia no tienen una relación. Lo único que concuerda con esta profundidad y con esta iluminación de la mirada son las manos de Adam Lilith, que también demuestran un gran dominio de sí. El resto del cuerpo no. El resto del cuerpo solamente manifiesta lástima, pena, intranquilidad al resto de las personas que están allí en este asilo. En las manos de Adán Lilith hay una especie de alhaja o de joya de forma esférica, ovoide más bien, hecha de obsidiana, que es una piedra volcánica, por cierto, de color negro o azulado, con la que
se hacían objetos cortantes, e inclusive Carlos Fuentes refiere a que se hacían espejos de obsidiana que se han encontrado enterrados en las culturas mesoamericanas, por ejemplo. Esta piedra esférica que tenía Adam Lilith es manejada con un gran virtuosismo y constituye lo que Briceño Guerrero llama un aparato inalámbrico de comunicación, lo cual es sumamente sorprendente tomando en cuenta que este libro es del año 67, cuando la comunicación celular, por ejemplo, era algo absolutamente imposible de imaginar. El empleado del asilo siente una extraña perturbación, una gran fascinación por Adam Lilith, por esta mirada. Esto lo trastoca, pero aquí Briceño Guerrero, con gran ironía, con esa ironía que a veces lo hace uno estallar de risa en sus escritos, nos dice que el empleado, al sentir esa fascinación y esa posibilidad de despertar, de abrir los ojos ante el mundo real que le ofrece Adam Lilith, se hace el enfermo de gripe y no va a trabajar más. Y dice Briceño con eso, gran ironía, locura, al empleado locura, el escepticismo cientificista o una imbecilidad intuitiva. Así que este hombre dice que no hay nada más valioso como estar tranquilo y desecha la posibilidad de seguir interesándose en Adam Lilith. Este guerrero inofensivo que se vuelve solamente un recuerdo. Y este hombre dice luego que de una tal Triandáfila él no sabe nada. Luego comienzan los 10 capítulos de Triandáfila. Pero preguntémonos antes, ¿qué es Triandáfila? Es decir, ¿se trata de un lugar? ¿Se trata de un estado? ¿Qué es? Ya habíamos dicho que la etimología de la palabra es rosa en judeo-español, pero que también significa flor de 3 orígenes, de 3 linajes. Según J.M. Briceño Guerrero, o Jonoel Brigue, como él firmaba sus textos literarios, es una especie de lucha imaginaria entre dos potencias misteriosas, con poderes sobrenaturales, con diferentes combates, fuerzas ocultas que tienen un combate de proporciones universales. Allí se mezcla, como lo he dicho, lo fantástico, lo imaginario, lo poético, lo filosófico, cosa que a Briceño Guerrero le gustaba muchísimo. Él no era muy amigo de un tipo textual particular. Por eso es común encontrar en sus obras una narración cargada de poesía, de filosofía, de ensayo, de reflexión, de juegos de palabras, ¿sí? Era algo que a él lo hacía sentir mucho más pleno, más realizado como escritor. Por ello, al final, él decide optar por el diario, porque es un tipo de texto que le hace ser más libre en cuanto a las opciones de escritura. El ser humano vuelve otra vez a esta batalla que plantea Triandáfila, esta batalla de proporciones universales, es simplemente una mota de polvo en el vaivén de estos elementos. Él no se entera nunca de que está en el medio de este combate tal vez divino, ¿no? Pero ¿cuáles son las potencias que pelean en este combate? Aquí hay una cosa muy interesante que debemos tomar en cuenta. Triandáfila, es cierto que es una narración creada por Briceño Guerrero, pero a la vez está inspirada en el mito del Génesis. El mito de Adán y Eva, el mito de la serpiente, el mito del fruto prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y del árbol de la vida, que todos más o menos conocemos bien. Resulta que algunas comunidades gnósticas asentadas particularmente en Siria y en Egipto alrededor del siglo II de nuestra era, por influencias judaicas y orientales, muy creyentes de la intuición, del misterio, por cierto, no ven a la serpiente del mito del Génesis como un ser maligno, como un elemento satánico. No. Ellos ven, estas comunidades ven a la serpiente como un ser de luz y al Dios del Antiguo Testamento, al Creador, lo ven como un ser maligno al que llaman Yaldabaoth,
cuya etimología significa rostro de león, que por supuesto no es nada grato ni nada amable llamar a alguien rostro de león por lo aterrador que es. La serpiente para estas comunidades tuvo un lugar privilegiado. Por eso estas comunidades, algunas de estas comunidades gnósticas del siglo II son llamadas ofitas u ofianos, de ofiaino en griego, y de ophis, que significa serpiente. Es decir, son gnósticos que veneran a la serpiente como un símbolo del bien y del conocimiento. El cristianismo ortodoxo del siglo IV impuso una severa regla o unas severas reglas en general para la instauración del cristianismo como institución. Por supuesto que la doctrina de los ofitas fue demolida, fueron destruidos sus documentos, perseguidos y acabados como herejes sus principales representantes, y prohibida para siempre. Por eso sabemos tan poco de los ofitas. Algunos teólogos como Orígenes e Ireneo de León, entre otros más, dicen que los sofitas tenían a la deidad del Antiguo Testamento como una potencia maligna que odiaba a la humanidad, y que ellos decían que los sofitas decían que la humanidad tenía que ser liberada de este yugo. Así que la serpiente se presenta como un ángel creador, positivo, iluminador, y toman el mismo texto bíblico para demostrarlo. Así, la serpiente buscaba en realidad era entregar a Adán y a Eva el conocimiento. Por ello, otros enemigos del Yahvé del Antiguo Testamento son también considerados muy positivos dentro del ofismo, como por ejemplo la serpiente, ya lo he dicho, la misma Lilith y Caín, por ejemplo, se consideran seres de luz, seres buenos. Y a Yaldabaoth, es decir, al rostro de león, el Yahvé del Antiguo Testamento, lo consideran un ser misántropo, que es lo menos que se puede decir, ¿no? El mismo J.M. Briceño Guerrero, en Dios es mi laberinto, ha dicho que después de la primera transgresión, Adán y Eva son arrojados del jardín del Edén. Y allí el ángel serpiente, uno de los ángeles de la creación, Lucifer tal vez, los toma bajo su cuidado, ¿eh? Y este ángel aparece como estrella de la mañana o estrella de la tarde, y que en el transcurso de la historia se aparece también como un avatar para la humanidad. Es decir, se aparece como Jesús, se aparece como Mahoma, se aparece como Moisés, se aparece como tantos y tantos creadores de conocimiento para la humanidad. Entonces, de este ángel serpiente que se encarga del cuidado de la humanidad, surgen dos grupos, ¿cómo decir? Surgen dos clanes, o surgen dos humanidades. Una que sigue sirviendo a Yaldabaoth y otra que sigue sirviendo al ángel serpiente. Los hombres despiertos se suman a una u a otra corriente, a uno o a otro ejército, pero la mayoría de los hombres no se da cuenta de qué es lo que ocurre y de que existe este combate universal. En el mismo Triandáfila voy a leer la definición que hace el maestro Briceño Guerrero de lo que es Yaldabaoth. Cito: de la tiniebla exterior surgió Yaldabaoth. Fue él quien interpoló de tiniebla los escritos sagrados e hirió de silencio el cantar de los cantares decádicos. La tiniebla simétrica que los ovoides llaman intelecto, el complicado silencio que tú llamas lenguaje. Mejor es no aportar nada sobre esta maravilla poética. Lo cierto es que estos dos polos, estos dos ejércitos rivalizan en querer comandar el mundo.
reclutan a humanos fuertes, inteligentes y los entrenan en artes muy sutiles para combatir. Y allí es cuando Adam Lilith se suma a uno de estos ejércitos, a una de estas huestes. Triandáfila es, en definitiva, una especie de reino o un lugar físico, pues, pero un lugar también que simboliza un estado de gracia, a donde van los que han alcanzado un conocimiento real del mundo, un conocimiento objetivo de las cosas. A quienes se han comprometido con el recuerdo de sí mismos, Triandáfila les espera. A los que no han caído en el olvido de qué es lo que son y qué fue lo que vinieron a hacer aquí. Es la sede del ejército de los sofitas, aunque no están nunca mencionados en el libro como tal, sino que Briseño los llama el ejército de Set. Set, no el personaje bíblico, sino el dios egipcio, el enemigo mortal de Osiris y de su mujer Isis, un dios también como Lilith, asociado con la oscuridad, con el desierto, con la sequía, con lo infecundo. Adam Lilith es un hombre, como cualquiera de nosotros, pero que siente desde chico que su condición ordinaria debe ser trascendida, y se produce en él una especie de estado de iluminación, estando perdido en el bosque, por cierto, lo cual nos refiere de una vez a Dante, y por ello es llamado a integrar el ejército de Set como aspirante a miliciano. A Adam Lilith se le revela la perfecta forma de lo manifestado en tres planos, es decir, él llega a esa comprensión, a ese estado de iluminación, porque comprende cómo está conformado el mundo. Primero en un estado, por cierto, esos son tres esferas que tienen una forma fantasmal, la llama Briseño. La primera forma, la primera esfera, tiene un estado de ensólido y allí entra toda la comprensión de lo que es vegetal y mineral. La segunda esfera es la que él llama astral y se produce en Adam Lilith la comprensión de todos los animales. Y la tercera comprensión es la que él llama mental, o sea, comprende la estructura geométrica del universo. Él dice que esta comprensión le hizo ver también a Adam Lilith que estas tres esferas de la comprensión universal están ligadas a través de 7 plexos o redes, 2 cordones y un canal serpentino. Vuelve otra vez el tema de la serpiente, que por cierto se repetirá con gran maestría en una obra del año 92 llamada Anfisbena, Culebra Ciega, que también recomiendo leer y que en mi opinión personal es la obra más hermosa y más rica en virtud, para mí, repito, que tiene el doctor Briseño Guerrero. Cuando Adam Lilith ingresa al ejército de Set, pues Triandáfila está en guerra contra estas huestes de Diadabaoth, nos hace recordar al mito persa de Hormuz y Arimán, estos dos dioses que al no tener más con qué atacarse, se empiezan a arrojar trozos de su cuerpo y de estos trozos unidos en el aire que chocan entre sí se genera la especie humana. Bueno, para ser aspirante a miliciano hay que trabajar ampliamente en el dominio de estas tres esferas fantasmas y su conocimiento pleno. En la página 22 del original del libro hay una advertencia que se le hace desde una esfera superior a Adam Lilith y le dice algo así como: cuídate de las huestes de Isis, de esas 144.000 vestales que sostienen el culto del Yaldabaoth. Es decir, la diosa Isis se nos presenta aquí en el libro. Y recordemos que Isis es una diosa que, si bien tuvo culto en la antigua Roma, es originalmente una diosa egipcia, esposa de Osiris y enemiga del asesino de su marido, es decir, Set. Recordemos el vínculo de Set con el ejército que integra a Adam Lilith. Es impresionante cómo en tan poco tiempo y en tan pocas líneas Briseño Guerrero hace un increíble tejido de mitologías, este urdimbre de telas, ¿no?, que trascienden el tiempo y el espacio y
y Triandáfila se construye como un relato universal, un relato mitológico universal. Incluso en la página 22 del libro hay una especie también de gran resumen de lo que es la estructura del esoterismo universal. Por ejemplo, cosas que son comunes para la iniciación esotérica en una escuela cualquiera. El iniciado no debe revelar nada de lo que ha visto, oído o practicado durante el rito de su iniciación. Luego, aunque le dan el título de capitán, Adán Lilith se percibe a sí mismo como un niño de 3 años, tal vez, un niño perdido, en vano buscado por los adultos en un bosque, en una selva oscura. Por cierto que en esta parte hay una reflexión muy hermosa y un concepto bellísimo sobre lo que es el niño, y él llama al niño algo así como con esta comparación: los guerreros más implacables germinan en los niños más frágiles. Bellísimo. Otra característica de estas escuelas esotéricas, que él resume en muy pocas líneas con gran maestría, es que Adam Lilith recibe una joya, que puede ser una alhaja, una medalla, un collar, un mandil, cualquier cosa. Recibe también una marca, un tatuaje de la serpiente antigua. Los sofitas otra vez, ¿no? Oye de boca a oído el nombre sagrado y verdadero de Triandáfila. Vuelve otra vez con este hermoso juego, hermoso, digo y repito, entre la cábala y su relato. Y dice que Yahvé también tiene un nombre secreto, lo cual está en la tradición cabalística, el cual no debe pronunciarse. Es decir, aquí hace un juego como de espejos. Los iniciados en el ejército de Yaldabaoth tienen el nombre secreto de su dios, y no lo pueden revelar porque perderían su poder, su esencia. Pero los iniciados de Set, los de Triandáfila, también conocen el nombre secreto de su patria, de Triandáfila, y no la deben revelar. Por último, también tenemos en esta parte una descripción muy hermosa sobre un combate que se desarrolla en algo que Briseño ha construido, que se llama la Mesa de Nomra. El mayor triunfo de Adam Lilith sobre sus enemigos de Yaldabaoth. Es una parte de una tensión enorme, gigantesca, de una tensión muy firme dentro del relato, y es cuando Adam Lilith logra penetrar el centro, un centro poderoso de comando del ejército enemigo, y se transforma en una especie de desconocido, a pesar de que hay todo un intrincado sistema de alarmas para repeler este tipo de ataques. Esto está en la página 25 y no voy a relatarlo porque sería demasiado extenso, pero sí quiero decir que es tal vez la parte de mayor tensión de todo el relato. Hay una extraordinaria descripción de esta tensión, de este combate entre una vestal, una especie de sacerdotisa de Isis, que hace las veces aparentes de una recepcionista de hotel, y un viajero que realmente es Adam Lilith, trastocado en una especie de prometido para esta vestal de Isis, que ella no reconoce como tal y ataca. Y cuando ataca se da cuenta de que no es un enviado del enemigo, sino que es su propio prometido. Pero cuando este hombre se levanta y la invita ya a yacer juntos como marido y mujer, es demasiado tarde. Ya los enemigos del ejército enemigo, los de Set, han invadido la mesa de Naum-Ra, y a estos dos les espera la muerte. Próximo a este relato extraordinario de la mesa de Naum-Ra, que por cierto José Gregorio Vázquez y yo tuvimos la idea y se la propusimos al profesor hace muchos años de poner solamente este relato en un texto que recogiera otros relatos sueltos de su obra
y que luego él tituló 13 trozos y 3 trizas, está allí. Este relato está solo allí y lo llamamos así, Combate en la mesa de Naum-Ra. Está solo, y solo no por una razón cualquiera, sino porque este relato es de una tensión, de una belleza literaria, de un simbolismo, de una magia esotérica y filosófica también, particularmente notables. Bien, Adam Lilith también relata en el libro que él fue seducido por una vestal de Isis y que la belleza, que la magia de esta mujer lo convirtió en asno. Él mismo se ve con casco, se ve con pelo, se ve con esto, lo cual nos recuerda a Puleyo, ¿no? Y el asno de oro. Él pierde la facultad de hablar y aquí, bueno, el simbolismo de ese relato es tremendamente fuerte. Otra vez la confluencia de mitos, de leyendas, de historias, del mundo general, antiguo y moderno, confluyen en un relato tan pequeño con gran maestría. En el capítulo llamado Sign, cuenta Briceño Guerrero en Dios es mi laberinto cómo Adam Lilith tuvo que perseguir a un enemigo, atraparlo y ponerlo en la piedra del sacrificio. Y este enemigo murió sin saber que era Adam Lilith quien lo hería con el filo esplendoroso de una espada flamígera. Y todo esto ocurrió en sueños. En el capítulo llamado Iot nos habla del recuerdo. Y aquí Adam Lilith recuerda el intento gigantesco de atacar y socavar las bases del poder enemigo del ejército de Yaldabaoth. Cómo él penetra múltiples obstáculos, los vence y llega hasta una especie de figura fálica sumamente enigmática que tiene grabados, representados todos los signos del zodíaco, y cómo este falo en un momento se curva y se transforma en una rueda zodiacal, en cuyo centro, y girando un poco a la derecha, dice por cierto el relato, él penetra hacia una especie de red que creo volvería loco a un aficionado a las telecomunicaciones modernas, ¿no? Una red de hilos, de reflejos, eh, que me hace pensar en un salón muy grande lleno de espejos que se reflejan perpetuamente hasta el infinito. Es una escena cargada de un gran poder simbólico, de una gran belleza y finalmente de un gran poder. ¿Quiénes son estos dos combatientes? ¿Quiénes son Triandáfila y quiénes son Yaldabaoth? ¿Por qué en un momento Adam Lilith siente que un rayo lo ha escindido internamente, lo ha partido, lo ha quebrado y lo ha paralizado, y prácticamente podemos decir que lo ha convertido en un ser destinado a morir en la pérdida de la memoria, encerrado en un asilo mental, así como comencé diciendo en esta pequeña disertación? Porque él descubre que Triandáfila y Yaldabaoth en realidad no son enemigos, que son una pareja que solamente guarda esta guerra para mantener al universo en equilibrio, con gran belleza, con gran también con gran crueldad. Nos damos cuenta de esto hacia el final. Dice Briceño Guerrero en 3 por 1 igual a 4, y en Dios es mi laberinto, cito: el propio Adam Lilith puso fin a su vida cuando supo por alta iniciación que Yaldabaoth y Triandáfila eran pareja, y su guerra un acto erótico interminable para generar incesantes obstáculos y asaltos perversos contra los planes del Dios creador. No de actor, dijo, de guerrero es mi esencia. Es decir, él no soporta darse cuenta de que Yaldabaoth y Triandáfila son una pareja, y que toda esa guerra y toda esa especie de confrontación cósmica universal no es más que el juego erótico entre estas dos grandes potencias.
para, para mantener un orden universal. ¿Qué hay en Triandáfila? Bueno, belleza plena. Briceño Guerrero debe ser reconocido, creo, como un gran escritor, como un gran creador, como un gran buscador de la estética. Pero también es un libro muy cargado de símbolos. Ya lo he dicho muchas veces, está lleno de mitologías, de esoterismo, de arte en general, no solamente de literatura. Ahí hay danza, hay arquitectura, hay escultura, hay música por doquier. Está lleno de poesía, de genialidad. Es para mí un crisol de culturas, de vastos y muy profundos conocimientos sobre lo humano y lo divino. Yo creo que debemos sentirnos privilegiados de esta herencia que el profesor Briceño Guerrero nos ha dejado. Y nuestro deber es leer y tratar de explorar más y más sobre esta obra que poco o nada hemos comprendido. No tanto de promover la vida del hombre, que desaparecerá en algún momento. Lo anecdótico, pienso, que solemos ponernos los alumnos del profesor, es muy divertido y es muy bonito. A mí mismo me entretiene mucho, me causa una gran alegría, pero pienso que esa no es la vía para preservar su obra. Esa es una vía casi más bien íntima, una vía para conversar con los amigos y con la familia. Pero hay mucha gente que no conoce a este escritor. El gran, el grueso de la población lectora no conoce ni la obra literaria ni la obra filosófica del doctor Briceño Guerrero. Y se han perdido de algo muy grande, de algo extraordinario. Y creo que acciones como esta, en las que podemos dilucidar, intentar una aproximación, tal vez engañarnos diciendo que creemos haber comprendido esta obra, son impulsos muy positivos, muy valiosos. Por eso yo los apoyo y me siento muy honrado de haber podido compartir con todos ustedes estas ideas que son insuficientes, yo lo sé, que son incompletas, que apenas intentan desvelar un poquito la grandeza de su creador, pero que son también impulsos fuertes hacia una humanidad que pueda descubrir a un escritor que no es del común. Es un escritor sumamente fuerte, poderoso, atento, despierto, que puede y debe aún decirnos muchísimas cosas más. Estoy muy agradecido por su paciencia, por su resistencia para escucharme, y les pido por favor que vuelquen su mirada sobre la obra de José Manuel Briceño Guerrero, o Jonoel Brigue, como también firmaba sus obras, eh, y se conviertan en promotores también de una forma de lectura muy particular. No se puede ser tan ingenuo a la hora de enfrentar un libro de Briceño Guerrero, so pena de cometer gravísimos errores. Pienso que hay cosas aún por explorar. Por ejemplo, el vínculo de Briceño Guerrero con la obra de Gurdjieff, por ejemplo. Y pienso que Gurdjieff no vino a Occidente, por ejemplo, y su mensaje fue difundido de forma directa, sino que sus alumnos fueron los intérpretes, acomodaron de alguna manera el lenguaje de Gurdjieff a la mentalidad occidental. Aunque Briceño Guerrero es occidental, yo creo que también su obra debe ser promovida por nosotros y de alguna forma previamente explicada para ese grueso que no comprende y no conoce aún a uno de los pensadores, para mí, más importantes que ha dado América Latina. Su comprensión de América Latina, de la realidad americana, es única, es sui generis para muchos, pero también su literatura es sumamente singular y particular y valiosa. Gracias a todos, espero haber contribuido en algo con su búsqueda y también seguir en contacto permanente con todos aquellos que quieran acercarse
a la obra de este gran maestro, de este magnífico escritor y extraordinario ser humano.